vamos a aprender. Muy bien, bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Vamos a empezar las clases el día de hoy. Para ello vamos a compartir la pantalla completa de nuestra clase. Favor avisar si se puede apreciar el material. Bien, acá tengo listo todo el material, entonces vamos a iniciar. Vamos a poner un poquito más grande, de tal manera que se pueda apreciar con mejor claridad. Espero que ya. Bien, el título de la experiencia de aprendizaje 9 es: nuestro bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. El título de la presente clase es: explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. Bien, acá tenemos un gráfico, pueden apreciar. Actividad 8, es la actividad 8. Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. En esta actividad conocerán la estructura de la raíz de las plantas descontaminantes fitorremediadoras y cómo les permite reducir la contaminación del suelo por metales pesados. Con esta información reflexionarán acerca de las acciones contaminantes del agua visto en la actividad 2 y del suelo, así como de las acciones que pueden adoptar a fin de remediar esa contaminación. Muy bien, bienvenido al área de ciencia y tecnología. Y estamos dando a conocer la actividad número 8, que es la presente actividad, y lo vamos a realizar el día de hoy. Competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y los criterios que voy a emplear para poder evaluarte hoy día es: explica con conceptos científicos el funcionamiento de la célula de las plantas en el proceso de descontaminación del suelo. Ya también podemos apreciar otro gráfico muy importante para que ustedes puedan comprender de cómo funciona y qué hace una planta para descontaminar el suelo. Bien, veamos ahora la situación significativa. Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia del Perú. Nuestro país se caracteriza por poseer una gran riqueza natural. Sin embargo, debemos preguntarnos si estamos valorando el patrimonio natural de nuestra localidad y el país. Así, por ejemplo, nuestra Amazonía, que constituye uno de los pulmones más grandes del planeta y alberga ecorregiones importantes. Debemos tener en cuenta asimismo que el suelo de estos espacios naturales está siendo contaminado y deteriorado por actividades como la minería ilegal y la tala de árboles. Ante ello, surge la siguiente pregunta: ¿qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? Y como producto, al cabo de estas ya 5 semanas, enviarás un video para la difusión del patrimonio natural de la comunidad, con el que se manifiesta la necesidad de valorarlo y conservarlo mediante compromisos y acciones personales y familiares. La tarea en la presente clase será resolver las preguntas planteadas y vamos a ver para ello, para poder entrar de lleno, un video muy importante de lo que está sucediendo también en otros lugares, así como en nuestro país, pero también en otros lugares, y es necesario empaparnos porque aquí está explicando también mucho sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Lo tengo listo aquí. Vamos a dar la pantalla gigante, pantalla grande, pantalla completa para todos. Y en este video, a pesar que es de otro país, también tienen sus problemas similares a lo que ocurre en nuestra patria. Entonces, vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Y de aquí luego estaremos preguntando. Atentos, jóvenes, con el presente video.
Ferroba, como todas las semanas, hoy Tomás nos acerca una nueva investigación de una universidad nacional. Tomás, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Exactamente, hoy nos vamos a ir a Córdoba, a la Universidad Nacional. En la Argentina se da en muchos lugares que hay suelos que podrían ser para uso agrícola que están contaminados por presencia de metales. En la Universidad Nacional de Córdoba han descubierto que la misma vegetación autóctona del lugar podría ser la solución al problema. El plomo, básicamente, es un metal tóxico que produce saturnismo. Lo que hace es reemplazar al calcio en hueso y cuando, por ejemplo, en niños, que es el problema más grave, cuando estos se encuentran desarrollando, creciendo, incorporan mucho calcio a la dieta, el plomo se libera nuevamente del hueso porque ingresa el calcio y pasa al torrente sanguíneo produciendo en niños, que es lo más grave, alteraciones en el sistema nervioso. Así es el ejemplo que desarrollamos recientemente, un estudio en varios sitios de la provincia de Córdoba que presentan cultivos de soja, en su mayoría, y sus cultivos asociados en la rotación, en cercanías a diferentes industrias. Lo que hicimos fue tomar muestras de suelos superficiales, tomar muestras de cultivos desde las diferentes partes del cultivo, órganos, y medimos en ambos el contenido de metales. Básicamente medimos plomo, cadmio y zinc. Si bien en esta ciudad, en esta localidad, mejor dicho, la fundición se encuentra cerrada, existen escorias desparramadas de plomo. Y la concentración de los suelos en donde ha caído la pluma de emisión de esta industria es elevada. Por eso es que en conjunto con el municipio lo que estamos ahora, ya sabiendo cuáles son los valores que tenemos y la dispersión del mismo, es tratar de remediar este lugar empleando técnicas relativamente económicas, como es el empleo de la fitorremediación. Empezamos a investigar en las especies que estaban presentes creciendo en ese lugar, porque eso nos dice que esas especies en principio son resistentes al plomo, es decir, pueden vivir en una situación tan extrema como esa. Y entonces las trajimos al laboratorio, las identificamos por nombre de especie y empezamos a determinar el contenido de plomo que había en los tejidos vegetales. ¿Por qué? Porque la planta, al estar tomando nutrientes del suelo, también toma esos contaminantes. ¿Esto qué significa? Que la planta ahora puede pasar a ser utilizada como un extractor de plomo. Uno la siembra, espera que acumule el plomo, la cosecha y se lleva ese residuo, que es un residuo peligroso, que está mucho más manejable por el hombre y no está en un lugar donde puede ser peligroso. Como escuchamos, ya está garantizado que estas plantas soportan la convivencia con el plomo y sirven para extraer el metal. El próximo paso de la investigación es saber qué se le puede agregar al suelo para que este proceso se acelere. Si querés saber qué se está investigando... Bien, jóvenes, de esta manera hemos visto un video muy importante que nos explica de todo lo que nosotros vamos a conversar, vamos a hablar, y es importante que conozcan los términos necesarios. Por ejemplo, si hablamos de fito, estamos hablando de planta, ¿no es cierto? Ya, si hablamos, por ejemplo, decimos fito de degradación, entonces significa degradación por parte de plantas, ¿no? O por las plantas. El término fito significa planta, ¿ya? Si decimos fitoextracción, entonces, ¿qué es este término fitoextracción? Entonces es extracción por plantas, ¿ya? Entonces, si hablamos de fitorremediación, estaríamos diciendo que es una remediación con la ayuda de las plantas, ¿no? Igualito, fitoestabilización, estamos hablando de una estabilización
pero por parte de las plantas. Y así, ¿no? Muchos términos que tranquilamente nos podemos guiar y conocer de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si vemos en este gráfico, a manera de resumen, podríamos decir lo siguiente. Los contaminantes están en el suelo y estos contaminantes son absorbidos por las raíces, y una vez que son absorbidas del suelo, evidentemente tiene que quedar menos contaminantes de lo que ya estaba. Entonces, esta plantita lo va a hacer parte de sus hojas y de esa manera va a extraer esos contaminantes, y esta cosecha evidentemente no es para consumo. Se tiene que llevar al laboratorio y tal vez ahí se puede recuperar los minerales que, como se tiene costo y se puede exportar, entonces de esa manera se puede también, pues, ¿no?, hacer un proceso para recuperar esos minerales que ya se encuentran en la planta. Pero lo importante es que del suelo has sacado, ¿no es cierto?, has extraído el exceso de contaminantes, si hay menos. Y si haces en una segunda etapa lo mismo, entonces posiblemente ya dejes al mínimo los contaminantes que hay en el suelo gracias a las plantas. ¿Ya? De eso se trata el tema, y es necesario que todos comprendamos y también no cometamos errores en el futuro, porque el plomo y ciertos minerales están presentes justamente por culpa de algunos, por el transporte, por ejemplo. La gasolina muchas veces echa muchos contaminantes, y nosotros tenemos una carretera central, ¿no es cierto? Y resulta de que a alguien se le ocurrió, pues, sembrar por toda la carretera central la maca. Es un producto, cuyo nombre científico es el Epidium melleni Walf. La maca, muy cotizada en todos los países, de alto costo, y entonces hicieron un proyecto para poder sembrar en toda la carretera central. Se tuvo que hacer los trabajos necesarios y sembraron, plantaron y cosecharon. Todo para exportación. Muy bien, se fue a Europa para exportación, pero ahí detectaron que tenía plomo esa maca. E inmediatamente media vuelta al Perú, y prácticamente, ¿cómo salió ese plomo? ¿De dónde salió? Justo estaba, pues, diseminado en todos esos campos que están cerca de la carretera central. Entonces a veces es necesario manifestarles y decirles que el suelo va a ser, pues, uno de los lugares en donde se va a asentar plomo, cadmio, sí, y otros, pero producto de la quema de combustibles fósiles, o si no, si estuviesen a su lado y a su cercanía empresas contaminantes. Bien, entonces entremos ahora sí. Es necesario eso tener presente de lo que ocurre, y ahora sí explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. Bien, ahora dice: hola, en la actividad anterior diseñaste e implementaste tu alternativa de solución tecnológica. Ahora vamos a explicar cómo las plantas pueden contribuir a la descontaminación de los suelos y de esta manera a la conservación de nuestro patrimonio natural. Entonces, hasta aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una preguntita a todos los jóvenes, y para lo cual vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología, y estamos viendo un tema muy importante, jóvenes, el día de hoy. Vamos a explicar el funcionamiento de las células en las plantas en la descontaminación del suelo. ¿Cómo funciona? Vamos a entender estas gráficas que estamos viendo en estos momentos, y también ya hemos dado a conocer esta partecita de cómo está funcionando y cómo funcionan las plantas. Para ello habíamos dejado el plantar nuestras plantas, puede ser en dos macetas, dos especies, ¿no es cierto? Una es el maíz, ¿ya? Y otra es
una leguminosa y en la otra solamente una leguminosa. La tierra tiene que ser la misma, tierra contaminada, y nosotros ya estamos viendo cuál es la efectividad en el crecimiento de estas plantas que van a extraer esos contaminantes del suelo. Ya, entonces identificamos nuestros saberes en estos momentos y dice, hola, soy Carlos, vivo en la sierra. Al diseñar mi solución tecnológica me enteré de la existencia de plantas fitorremediadoras. Mi maestro, en este caso, me ha dicho que pueden prosperar en ambientes agrestes y terrenos de baja calidad o contaminados. Yo me pregunto por qué y qué tienen estas plantas para tolerar ambientes adversos como los suelos contaminados. Te invitamos a contestar las interrogantes planteadas por Carlos a partir de tus propios conocimientos. ¿Qué características especiales poseen las plantas que pueden representar una ventaja en estos ambientes deteriorados? A ver, esa es la pregunta. ¿Hay alguna característica o ventaja de algunas plantas que pueden presentar en estos ambientes contaminados? ¿Tienen alguna idea? O la otra pregunta, una pregunta más facilita. A ver, ¿qué creen? La maca, hace unos momentos le conté sobre esta plantita, la maca. Resultó en este caso siendo una planta fitorremediadora del lugar, ¿sí o no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver, la maca que ha sido plantada, ¿no?, en toda la carretera central, absorbió, ¿no es cierto?, todos los componentes o minerales de plomo que, bueno, las movilidad, ¿no?, el transporte, los grandes carros de carga que transitan todos los días quemando combustible en toda esa zona, han puesto pues que toda esa franja sea un lugar contaminado de plomo, y ustedes muy bien verán de que ha sido pues prácticamente la maca uno de las plantitas que en este caso ha tenido que absorber, ¿no? Y ha absorbido el plomo eficientemente, porque la maca pues en verdad cuando se siembra absorbe toda clase de nutrientes que hay en la tierra, y de pasadita ven aquí plomo, ¿no es cierto? Entonces la maca también es uno de las plantitas que sí puede sacar el plomo de esa zona. Pero ¿saben qué pasa? Tiene una gran desventaja, y justamente se va a la pregunta, ¿no? ¿Qué características especiales posee la planta que puedan representar una ventaja en estos ambientes deteriorados? Su ventaja es de que, bueno, normal, la planta crece, ¿sí? La maca crece, pero su desventaja es que le cuesta mucho tiempo para sacar el producto, 1 año aproximadamente. Si hubiese otra plantita igual que la maca que extrae todos los minerales, entonces, pero de crecimiento más rapidísimo, sería la planta ideal para descontaminar toda esa zona de plomo, ¿no? Y también, ¿no?, de lugares mineros, qué sé yo, que han sido pues totalmente deteriorados y contaminados los suelos. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Si solamente la maca fuera de rápido crecimiento y cosecha, entonces tranquilamente estaríamos hablando de la mejor planta ideal. El problema es que se demora mucho tiempo, entonces hay que buscar otras especies. Entonces las ventajas son que tienen que ser de rápido crecimiento. Claro, que toleren ese medio contaminado, esa es también una ventaja, pero lo más importante es que también sea de rápido crecimiento, ¿ya? De tal manera que extraemos más rápido todo, ¿no? Hacemos una siembra, rápidamente sacamos otra siembra y así rápido sacamos, pero no esperando muchos años, ¿no? Entonces, piensa en todo lo que sabes sobre las plantas. Y vamos a revisar el texto Contaminación del suelo, una oportunidad para algunas especies vegetales, que se encuentra en la actividad 7, en la actividad anterior de la sección Recursos para mi aprendizaje. Es necesario que revisen de la clase anterior, nos está pidiendo aquí, y eso es para que tengan los conocimientos necesarios, donde hemos hablado de muchos términos, ¿no? Fitoestabilización, fitoestimulación,
fitovolatización, fitoextracción, fitodegradación, fitoremediación, en fin, muchos términos necesarios. Y también hemos visto un bonito video para darnos cuenta e identificar de qué estamos hablando. Y continuando, vamos a tener en cuenta que las raíces de las plantas juegan un papel importante en la absorción de elementos y constituyen una primera estrategia de defensa frente a los contaminantes del suelo. Todo depende de las raíces. Las raíces también de las plantitas no extraen por extraer, a veces cierran la absorción de ciertos minerales, no les conviene, ¿no? Pueden ser dañinos para la planta, pero para eso pues hay que buscar qué especies sí lo pueden hacer. Entonces ahí está nuestra investigación, ahí es donde nosotros debemos saber y conocer qué especies son más eficientes, y todas las universidades, todos los centros de educación y institutos de investigación lo realizan, ¿sí? Siempre están al tanto para ver que en ese lugar, en ese ambiente, cuál es lo mejor. Bien, expliquemos con base en conocimientos científicos. Para responder estas interrogantes de Carlos, leemos el texto primero: las plantas y los metales pesados. Lo tenemos aquí. Y vamos a responder por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales. Esa es la pregunta que tienes que dar respuesta en tu tarea. ¿Ya? La tarea es responder las preguntas planteadas. Y vamos a darle solución. ¿Por qué las plantas, ¿no?, han desarrollado mecanismos de acumulación de metal? ¿Qué mecanismos poseen las plantas para tolerar contaminantes del suelo? ¿Cómo regulan las plantas el ingreso de contaminantes en su interior a nivel de raíz? Explícalo. ¿En qué estructuras de la planta y específicamente de la célula vegetal se almacenan los metales pesados? ¿Sí? Entonces, las plantas y los metales. Vamos a dar lectura y vamos a dar solución a cada una de esas interrogantes. Solemos prestar poca atención a las plantas, quizá porque son seres que no se pueden mover, y no las vemos expresarse ni comunicarse con otros seres. No obstante, existen plantas asombrosas que viven en ambientes extremos de los que no pueden huir. Un ejemplo de ello son las plantas que acumulan los metales pesados que estamos estudiando. Para lograrlo, estas plantas han desarrollado dos estrategias: excluir los metales o acumularlos en sus tejidos aéreos. La mayor parte de las especies que toleran la presencia de metales impiden su entrada por la raíz y su transporte a los tejidos fotosintéticos. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología, y en estos momentos estamos dando lectura a la planta y los metales. Bien, entonces nos dice que no obstante existen plantas asombrosas que viven en ambientes extremos de las que no pueden huir. Claro, pues una planta no camina, no se va a escapar, ¿no? Se tiene que quedar donde lo has plantado, y de esa manera le obligas a que pueda sacar los nutrientes o minerales o lo que exista en el suelo. Un ejemplo de ello son las plantas que acumulan los metales pesados que estamos estudiando. Para lograrlo, estas plantas han desarrollado dos estrategias: excluir los metales y acumularlos en sus tejidos aéreos. La mayor parte de las especies que toleran la presencia de metales impiden su entrada por la raíz y su transporte a los tejidos fotosintéticos. ¿Cómo logran esto? Es necesario en este punto hablar de la estructura de la raíz y las características de sus células. Pues para ello vamos a observar con atención el esquema de la raíz. Este es un esquema de la raíz. Miren, acá tenemos una raicita, pero cada una de estas raicitas, si le hacemos un corte, vamos a ver un haz vascular así, ¿no? De tubito, se puede decir, a lo largo, desde el suelo hasta arriba, ¿no? Entonces lo vamos a ver, si le cortamos, lo vamos a ver de esta manera, como unas pequeñas venitas. Y este está constituido, miren, los tejidos de la raíz tienen su parénquima, xilema, floema, eso es lo que estamos viendo, esos huequitos, ¿no? Por ahí van a ir.
el xilema y el floema, periciclo, endodermis, la banda de Caspari, el parenquima y el rizodermis. ¿Ya? Entonces, esta es la pielcita. Dermis quiere decir la parte externa, y rizo porque tiene rizomas. ¿Ve? Entonces, ¿esto cómo funciona? Funciona como si fuesen esponjas. ¿Ya? La banda de Caspari, por ejemplo, al medio, y las células endodérmicas. Entonces, ¿qué nos dice? Que la banda de Caspari es una capa cerosa que impide el paso del agua y minerales por las paredes de las células endodérmicas, lo que obliga el paso de agua por ósmosis a través de la membrana plasmática de esta célula, o sea, lo filtra. ¿Ya? Este es el esquema de la raíz de una planta monocotiledónea, como el maíz, en el que se muestra la función de la banda de Caspari en el ingreso de materiales a la planta, elaboración propia. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo están funcionando? En otras palabras, acá tenemos un cuadro, un gráfico en donde el suelo supuestamente está contaminado por calcio, zinc, hierro, cadmio. Y entonces el suelo, si está por minerales, se acidifica. Es un suelo ácido, ¿no es cierto? Pero esta plantita resiste. Una de las ventajas que hemos hablado en la primera pregunta es ¿cuál es la ventaja? De que resiste ese medio. La otra ventaja es de que tenga crecimiento rápido para que extraiga esos minerales. Si es lento, pues muy lento lo hará, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que tenemos una planta que sí saca rápidamente esos minerales, está acidificado el suelo y está extrayendo, ¿ve? Todos esos minerales, calcio, zinc, hierro, cadmio, y los hace parte de sus hojitas, de su biomasa, en otras palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si este suelo es ácido, entonces acá ya vamos a tener un suelo menos ácido o cerca a lo alcalino, ¿no es cierto? Lo ideal de un suelo es que sea pues neutro, ¿no es cierto? Ni ácido ni alcalino tampoco, ¿no? Ni demasiado alcalino, sino algo neutro donde nosotros podamos sembrar todas las plantas y las plantas van a crecer. Bien, esa es la manera de cómo se puede extraer la fitoextracción, ¿no es cierto? De minerales. Extracción por planta. Ya sabemos que el término fito significa planta. ¿Ya? Eso es importante, entonces acá estamos viendo ese principio de cómo se está cumpliendo. Bien, entonces avancemos y sigamos con la lectura. Y las raíces de la planta están formadas por capas. Veamos cada una de ellas empezando por la capa más externa. La capa más externa de la raíz está formada por la epidermis, la cual forma los pelos radiculares. La epidermis transporta activamente minerales que la planta necesita desde el suelo hacia las células epidérmicas. La elevada concentración de minerales disueltos, o sea, solutos, atrae agua hacia las células por ósmosis. Se define como ósmosis a la difusión de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable desde la solución más diluida a la más concentrada. A continuación se ubica la corteza que permite el flujo del agua en masa debido a la porosidad de las paredes celulares de las células vegetales. Por debajo de la corteza está la endodermis que rodea el cilindro vascular, la pared celular de cada célula endodérmica, que contiene una banda de material ceroso e impermeable llamada banda de Caspari, que obliga a pasar al agua por ósmosis a través de la membrana celular y no de las porosidades de las paredes celulares como ocurre en la corteza. Por consiguiente, las células de la endodermis regulan qué sustancia entran al cilindro vascular, excluyendo aquellas que pudieran resultar dañinas para la planta. Este es el mecanismo que emplean las plantas exclusoras para impedir el ingreso de metales pesados al cilindro vascular y por lo tanto el transporte de estas sustancias a los tejidos aéreos. Continúa el periciclo, que es la capa que rodea el exterior del cilindro vascular, recibe el agua y los minerales de la endodermis que la endodermis ha dejado pasar y transporta activamente los minerales al interior del cilindro vascular formado por el floema y el xilema,
Y en este punto la banda de Caspari tiene un papel fundamental, pues evita que los minerales necesarios escapen de la planta. En cuanto a las plantas acumuladoras, se sabe que la tolerancia a los metales se basa en múltiples mecanismos como la unión a la pared celular, el transporte activo de iones hacia la vacuola y la formación de complejos con ácidos orgánicos o péptidos. Uno de los mecanismos más importantes de la desintoxicación de metales en plantas parece ser la quelación de metales por proteínas de bajo peso molecular, como la metalotioineías y los ligandos peptídicos, las fitoquelatinas, la quelación en el proceso por el cual un compuesto químico se une con firmeza a los iones metálicos. Bien, entonces aquí nos está indicando que no todas las plantas permiten el paso, entonces hay que buscar pues las plantas que sí lo hacen. Y bueno, fácilmente hemos identificado en nuestra zona de altura, una de ellas podría ser la maca también, que de alguna manera puede extraer con mucha facilidad los minerales, específicamente el plomo. ¿Ve? Entonces, sin querer, hemos descubierto, ¿no? en ese proyecto, ¿no? Sin querer se ha descubierto que esa planta también podría servir para esos procesos de descontaminación. El único problema es que no es de crecimiento rápido, nada más. Bien, entonces recordemos, 3/4 partes o más del volumen de muchas células vegetales están ocupadas por una gran vacuola central, que está llena principalmente de agua. Esta vacuola central participa en el equilibrio hídrico de la célula. También sirve como almacén de los desechos peligrosos que en muchos casos las células vegetales no pueden excretar. Algunas células vegetales acumulan en sus vacuolas sustancias sumamente tóxicas. ¿Ve? Entonces, he ahí el secreto. Estas sustancias tóxicas se van a acumular en las vacuolas, ¿ya? Que es un organelo justamente de las células y de las plantas, ¿no es cierto?, de los vegetales. Entonces ahí ya tenemos de esa manera extraído pues los minerales y lo podemos ya llevar a otro lugar para poder recuperar esos minerales si lo deseamos, y luego pues se pueda obtener o desmineralizar ciertos lugares de suelos, que es importante para la agricultura, o sea, descontaminarlos. Bien, jóvenes, entonces es mucho lo que sabemos acerca de las plantas hiperacumuladoras gracias a los avances científicos, ¿sí? Se está estudiando todas las plantas, especialmente también debemos estudiar nosotros qué plantas pueden ser más útiles, pero dependiendo del lugar donde estamos. ¿Ya? Estos trabajos se hacen dependiendo del lugar donde se encuentran esos problemas. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología, y estamos, bueno, dando los puntos finales y detalles, ¿no?, de cómo extraer y cómo fitorremediar, ¿no es cierto? Hacer una fitorremediación, una fitoextracción. Ya saben ustedes que el término fito significa planta, o sea, extracción por plantas, extracción por minerales, ¿sí? Remediación por plantas, disculpen ustedes, remediación por plantas, que son los términos que estamos usando. Ya, no se olviden, jóvenes, cuando hablamos, y no se asusten también, ¿no?, que es una fitoremediación, fitoextracción, etcétera, ¿no? Fitoestabilización, y etcétera, todos los términos que nos manifiestan. Ya, ellos han hecho posible la aplicación de estas plantas en procesos de descontaminación del suelo. Pese a ello, aún faltan muchos estudios para comprender los complejos procesos del funcionamiento de las plantas. ¿De qué manera crees que estos conocimientos puedan seguir ayudando en la descontaminación de suelos u otros procesos? Ya, puedes revisar entonces los textos que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Actividad 7, lo hicimos en la clase pasada, y la actividad 8 es la presente, y escribe tu respuesta en tu cuaderno. Felizmente todos los jóvenes ya tienen los maceteros que hemos dejado en la actividad 7 anterior,
con la finalidad de que ustedes ya van experimentando con una leguminosa y también con una gramínea, que en este caso es el maíz, de tal manera que nosotros ya estamos buscando una de nuestras plantitas descontaminadoras de suelo. ¿Cuál funcionará mejor? Hay que verlo cuando acabemos de probar y diseñar nuestra estrategia, ¿no? ¿no? Diseñamos pues para poder solucionar un problema especial en este caso. Bien, tomemos en cuenta que las plantas tienen la capacidad de acumular tantos elementos metálicos esenciales: cobre, zinc, manganeso, hierro, níquel, molibdeno, pero también los no esenciales: cadmio, plomo, mercurio, cromo. Si se dan cuenta, en esta segunda parte están esos minerales contaminantes, productos de la actividad minera. Y nosotros podemos dar solución buscando nuestra planta, ¿no? Remediadora, ¿no? Una planta fitorremediadora, que dependiendo de la concentración en que se encuentren pueden ser tóxicos. Esto tiene implicancias en otros campos, no solo puede emplearse en la limpieza de suelos. Por ejemplo, muchos seres humanos tienen deficiencias en metales traza, situación que amenaza su salud. Claro, ¿no? En la actualidad los elementos esenciales, ¿no? A veces no hay hierro, ¿no? No tenemos esto, pero esto se necesita en pequeña cantidad, ¿no? En exceso, ¿no es cierto? El cobre, zinc, manganeso, hierro, níquel, molibdeno. Pero lo que no se necesita es esto, pues, ¿no? Cadmio, plomo, mercurio, cromo. Eso es muy dañino, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces espero que hayan comprendido la presente clase. Vamos a entrar a la etapa de reflexión, jóvenes. Estoy seguro que esta clase les ha ayudado a entender de cómo hacemos, y ahorita vamos a ver de todo lo que hemos tratado, un resumen respectivo, y vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Reflexionamos. En la lectura Contaminación del agua por minería de pequeña escala de la actividad 2 del área de comunicación, comprendiste cómo la minería ilegal contamina nuestros recursos. Y hay dificultad para fiscalizar, debido a que muchas veces estas acciones se desarrollan en lugares aislados a lo largo del territorio nacional. Recordemos, ¿cuáles son los principales contaminantes que resultan de la minería ilegal? A ver, recuerden, jóvenes, ¿qué son los contaminantes de la minería ilegal? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué contaminantes se vierten producto de una minería ilegal? ¿Tienen noción? En una minería ilegal, cuando por ejemplo extraen oro, te dejan el mercurio para extraer el oro. Y lo que no les sirve, no les vale, pues es el mercurio, o si bien se escapa, porque es un mineral que a la temperatura ambiente es líquido, y un poquito subes, ¿no?, la temperatura y ya se vuelve gas, fácil de escaparse. Y el problema es que te va a crear problemas en el sistema nervioso central, te vas a volver como loco, en otras palabras, así de fácil, aparte de otros problemas más que vas a tener. Esos son los problemas. Te contaminan el agua, los animales van a morir, no vas a tener que cazar y no vas a tener con qué alimentarte, y si hay algo que ha sobrevivido, lo vas a cazar y vas a consumirlo, y en realidad estás consumiendo mercurio. Te vas a envenenar tú mismo. ¿Y quién es quién hizo todo ese problema? Pues el que extrae oro, ¿no? Cuando no hay una supervisión adecuada, cuando es ilegal, cuando no está controlado, entonces puede pasar todos esos casos. Pero si fuese una minería responsable, una empresa en donde está demarcando dónde va a botar sus residuos, dónde va a tener confinado esos contaminantes, pues es otra cosa, ¿no? Pero en este caso no, pues como es ilegal, es un problema muy grave, ¿ya? Y si observamos en la comunidad, nos preguntamos, ¿cuáles serán los mayores contaminantes que afectan los suelos de la comunidad?
¿Ya? Entonces, aquí también hay contaminantes. Por ejemplo, cuando usamos la movilidad, el carro, la moto, todos los días, estamos afectando a las zonas aledañas, los suelos de esos lugares. ¿Por qué? Porque le estamos vertiendo, en otras palabras, plomo. ¿En qué situaciones cotidianas las personas contaminamos los suelos? ¿No? Esa pregunta también, ¿cómo contaminan los suelos? Tal vez ahí tienes una gasolinera, tal vez tienes ahí una planta que procesa cal, ¿no es cierto? Y así, cualquier producto o cualquier cosa que de actividad humana, siempre hay algo que contaminamos. ¿Ya? Siempre contaminamos, entonces lo que tenemos que hacer es minimizar eso, ¿no es cierto? Hasta en la casa, ¿no? En la casa usamos el baño, al cocinar, al hacer todo, y en verdad pues emitimos aguas servidas y todo eso va a parar al río, ¿se dan cuenta? Y toda esa contaminación. Y lo que debe tener cada casa es que para poder vertir agua al río debe tener pues una mini planta, se puede decir, ¿no? Que pueda de alguna manera remediar ese agua, ¿ya? Un biodigestor, en otras palabras, pequeño, de tal manera que el agua pueda salir un poquito menos contaminada hacia los ríos. Pero si van de frente, miren, imagínate, pobre río, lo estamos contaminando. Casi todas las actividades son contaminantes, ¿no? Casi todas, entonces debemos minimizar de alguna manera. ¿Ya? Entonces, de esa manera van respondiendo a estas preguntas, jóvenes. Ayúdense de las lecturas, no está difícil responderlas, y de acuerdo a su conocimiento estoy seguro que lo van a realizar excelentemente. Si alguien tiene la solución a una de estas preguntas, lo puede manifestar aquí, acá lo escuchamos, acá le damos tal vez un poquito más, un poquito menos, le graduamos. Y qué mejor si todavía lo podemos aumentar más todavía, ¿no? Sobre estos temas. Y teniendo en cuenta estas situaciones, ¿cómo debe ser nuestra actuación en adelante? Reflexiona en familia para contestar estas interrogantes y regístralas en tu cuaderno. Claro, hay que reflexionar de cómo debemos tener una casa ideal, de cómo podemos poner un biodigestor, por ejemplo, para que el agua que uses no salga tan contaminada. Es más, hasta puedes poner una trampa de grasa y la grasa lo vendes pues a las industrias y todavía te da pues un pequeño billetito para que puedas ganar algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto con conocimiento, ¿no? O sea, no contaminas a la naturaleza y encima también podrías obtener cierto dinero, ¿eh? Y así, ¿no? En todas las actividades, ¿cómo lo puedo remediar? Incluso el suelo, qué plantas puedes conocer y dar como alternativas de solución. Y de tal manera, pues, que si hay una minería, le puedes hasta vender tu alternativa de solución. De esa manera trabajan muchos profesionales que se dedican, ¿no es cierto?, a la ingeniería del medio ambiente, ¿sí? Y entonces es importante esto de la fitorremediación. Bien, tomemos en cuenta que es el momento de autoevaluarnos y a partir de nuestros avances, logros, dificultades, vamos a colocar una X, un aspa, de acuerdo a lo que consideres y luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Vamos a evaluar la competencia, explica, la anterior ha sido diseña, ustedes han diseñado su alternativa de solución tecnológica y ahora vamos a explicar el mundo físico basándonos en conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Expliqué con conceptos científicos el funcionamiento de la célula de las plantas en el proceso de descontaminación del suelo. Esa es tu autoevaluación. O sea, tú mismo tienes que explicar, escribir, para lo cual antes de desarrollar esto tienes que hacer toda la tarea, todas las preguntas y ahí recién evaluarte, ¿ya? Planteaste una posición basada en argumentos científicos sobre las actividades humanas que alteran la composición del suelo, ¿ya? Lo logré, estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Es
esa manera la que tienes que evaluarte, pero por eso es importante que tienes que realizar la presente actividad, como también la anterior, que he visto que han estado cumpliendo, los felicito, pero también es importante que busques tu planta bioremediadora, ¿no es cierto? Tu planta fitoremediadora, de tal manera que ustedes puedan conocer y tener conocimiento de las plantacioncitas que hemos dejado como tarea. Bien, hemos explicado entonces el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. Aquí tenemos un primer gráfico y nos dice, vamos a explicarlo, ¿no es cierto? El suelo está lleno de plomo y el plomo es un mineral que no lo deseamos en nuestra alimentación ni en nuestro suelo, porque nosotros podemos sembrar soya, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Y resulta de que esa soya va a tener plomo. Y si tú vendes a la gente con plomo, estás pues contaminando a la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es descontaminar ese lugar con otro tipo de planta posiblemente. Y esta plantita va a absorber por sus raíces y lo va a hacer parte de su biomasa, el plomo. Por lo tanto, el terreno va a estar más libre de plomo. Si continuamos ese proceso, lo podemos dejar libre de plomo. Pero esta plantita lo podemos llevar pues a un laboratorio de tal manera que ya puedan extraerle el plomo y ese plomo ya se puede pues volver pues a la minería, porque el plomo también se vende, ¿no? Es un metal que lo pueden usar y de esa manera lo recuperan y también limpiamos nuestro suelo. ¿Y por qué entra la ingeniería genética? Porque están haciendo que las plantas que sí absorben plomo sean más tolerantes a esos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque si en el suelo hubiera plomo, sería un suelo ácido. Están convirtiendo a esta planta para que tolere esos suelos ácidos. En un suelo ácido no crece nada, ¿no? Pero esta planta sí va a crecer. ¿Por qué? Porque con ingeniería genética va a ser tolerante a ese medio. Especialmente una planta silvestre, ¿no? ¿Por qué? Porque los genes somos bioacumuladores, ¿no? En los genes hay mucho de esto, entonces de esa manera nosotros podemos extraer. Esta actividad de la presente clase explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. El término fito significa planta y si está a un lado la palabra remediadora, quiere decir estamos remediando por acción de las plantas. Y así, ¿no? Cualquier otro término. Acá también estamos viendo cómo funciona. Miren, el suelo puede haber cadmio, cobre, níquel, zinc, arsénico, plomo, astato, en fin, ¿no? Entonces, nosotros de esa manera, bajo ese principio, las raíces absorben, lo hacen parte de sus hojas y bueno, evidentemente si ese suelo ha sido muy contaminado, ¿no? Ya este producto no se podría consumir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes que estos minerales están yendo acá. Si el suelo es limpio y sabes que no tiene contaminantes, sí podrías consumir los frutos de esta planta. Bien, hemos leído una situación significativa y otra manera de poderles explicar también el proceso de fitorremediación, ¿no es cierto? La fitoestabilización es que estabilizas la alta carga de minerales en el suelo. La fitoestimulación nos está diciendo que todo es por planta, ¿no es cierto? Que vas a hacer que estas raíces, estas rizomas exuden ciertos productos de tal manera que puedan pues extraer o tratar de bloquear estos minerales y tratar de hacerlos parte o si no acumularlos en ciertos lugares de sus raíces también, de tal manera que estimulas la absorción de todos estos minerales. Ya tenemos la fitoextracción. Bueno, todo esto es la fitoextracción, ¿no? Le extrae todos los minerales no deseados con esta plantita. Tenemos la fitovolatización también, ¿no? Trata de, se puede decir, sudar o extraer o botar a la atmósfera estos minerales por medio de su respiración, pero ya eso que bota ya va a ser menos mortífera o ya va a estar, en otras palabras, mucho más controlada.
¿no? También hay una especie de fitodegradación dentro de la planta, pero en general van a ser parte estos minerales de la biomasa de la planta. Eso es en general lo que va a suceder. Entonces acá tenemos la contaminación y hemos explicado todo el proceso, ¿no?, que hemos hecho en la clase anterior. También hemos visto cuál es la ventaja. Una planta tendrá una ventaja de que sea de rápido crecimiento y de que crezca en ese medio ácido lleno de metales, ¿no es cierto?, que esté ambientada ese lugar. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van a contestar estas preguntas. Las preguntas son su tarea, ¿ya? Eso no se olviden, estas preguntitas están fáciles de responder, ¿no es cierto? Y acá hemos visto, ¿no?, para poder responder, por ejemplo, en qué estructuras de la planta, específicamente la célula vegetal, se almacenan los metales pesados, lo hemos leído aquí, ¿se acuerdan? Lo hemos leído acá, en esa estructura de la célula vegetal, ¿no es cierto? Entonces acá está el esquema de cómo son las raícitas, las partes, ¿no?, de una raíz, cómo funciona, y hemos visto también cómo es en realidad esta fitorremediación, donde a la pobre plantita la vamos a, en otras palabras, contaminar, porque la planta no tiene de otra, ¿no? Solamente alimentarse de los nutrientes y los metales, y al final también pues extraer de pasadita esos minerales que nos perjudican, y de esa manera remediamos el suelo específicamente. Bien, entonces por esta parte está ese tema que ustedes van a responder, y espero que ustedes sepan sacar esas preguntas. Aquí también hemos reflexionado. Estas preguntas es la manera en que ustedes tienen que responder dando lectura, y como también lo hemos dado pues respuesta actualmente. Bien, jóvenes, hemos concluido esta actividad explicando el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. En la siguiente actividad elaboraremos bombas de semillas esféricas para conservar la biodiversidad del patrimonio natural mediante la reforestación. Bien, jóvenes, estoy seguro que les ha servido, porque también hemos hablado de la hamaca, y espero pues que si hubiese alguna pregunta, alguna consulta al respecto de la presente clase, entonces manifiéstenlo, y en todo caso pues vamos a pasar a la segunda fase de nuestra clase, y siempre pues agradeciendo su atención al presente. Gracias